Como les estamos contando, la incursión de milicias de Hamás en el sur de Israel no tiene precedentes. Vamos a saber más contexto. Con nosotros está Javier Gutiérrez, compañero. Él ha sido corresponsal en la zona durante 4 años. Gracias por estar con nosotros hoy. Tú viviste una anterior escalada de tensión, fue en mayo de 2021. Cuéntanos cuáles son las principales diferencias que ves con lo que está ocurriendo ahora. Bueno, aquí hay que destacar principalmente el factor sorpresa que están jugando las milicias palestinas, Hamás y la Yihad Islámica, que son las que están dirigiendo lo que es la Franja de Gaza, y cómo han actuado de forma coordinada para atacar no solo con el lanzamiento de miles de cohetes sobre territorio israelí, sino sobre todo con ese factor sorpresa. Empezó ayer en Shabbat, que es el día sagrado para los judíos cuando descansan, pero es que además era final de Sukkot, otra de las fiestas judías más importantes, cuando había muchísimos reservistas que estaban pasando esos días con su casa. Y bueno, habrá que analizar en el futuro los fallos en la inteligencia israelí, porque es que lo más diferente, lo más sangriento es cómo esas milicias han podido abrir la valla fronteriza entre la franja y pasar a territorio israelí y matar a civiles, a soldados, y lo más grave de todo es la toma de rehenes israelíes, que es algo que para la sociedad israelí es un auténtico shock. Javier, estamos hablando de una zona muy sensible, todo Oriente Próximo. Viendo la envergadura del conflicto, ¿podría extenderse a otros países? Bueno, Oriente Próximo, Oriente Medio, en función de los países que integremos, es un polvorín, siempre lo es, aunque el conflicto árabe-israelí lleva pues muchos años, diríamos que décadas, entrando en un segundo plano en cuanto a estar encima de la escena internacional. Es verdad que tiene picos de violencia y hemos vivido muchas guerras. Israel está rodeado de enemigos como son Siria, como es Hezbollah en el sur de Líbano. Con Líbano ha tenido 2 guerras muy cruentas, y siempre está el archienemigo de Israel, que es Irán, que amenaza con intervenir, con tener un cuerpo a cuerpo en cualquier momento. Yo creo que todavía es muy pronto para decir que esto puede desencadenar o degenerar en un conflicto regional, pero no hay que descartarlo. En el corto plazo sí podemos prever una actuación muy contundente, palabras del propio primer ministro Netanyahu, en la Franja de Gaza, que hablamos de una zona que ya lleva décadas castigadísima. Sí, bueno, ya lo estamos viendo. Los bombardeos de Israel están siendo ya muy duros. Ha dicho que va a aplicar mano dura a la franja. Esta franja de Gaza es un territorio, para que los telespectadores sepan más o menos, tiene unos 365 kilómetros cuadrados. Es como la isla de La Gomera, pero la gran diferencia es que en ese pequeño territorio viven más de 2 millones de palestinos. Y Israel lleva muchísimo tiempo ejerciendo un bloqueo feroz, férreo, a la franja por aire, tierra y mar, y no permite ni la entrada ni la salida de personas sin su permiso, y tampoco de materiales. Entonces es muy fácil, es un territorio que controla fácilmente y que puede bombardear, como lo ha hecho en anteriores guerras, la más cruenta, la de 2014, por ejemplo, de una forma masiva. Siempre ataca, según el ejército israelí, posiciones militares, pero al estar tan densamente poblado, al final son muchas las bajas civiles, precisamente porque está densamente poblada. Y por tanto, en cada conflicto o en cada escalada bélica o en cada guerra entre israelíes y palestinos, el número de muertos palestinos es elevadísimo. Altísimo. Muchísimas gracias, Javier Gutiérrez, compañero, por ayudarnos a entender mejor. Nosotros vamos a seguir profundizando un poco más en este conflicto tan extenso, tan complicado, del que este 2023 se ha convertido en uno de los años más violentos en las últimas 2 décadas. Israel y la Yihad Islámica Palestina mantenían un frágil alto el fuego desde mayo. El acuerdo se alcanzó tras 5 días de violencia. El ejército israelí bombardeó sus objetivos en Gaza y esta respondió. Murieron 33 personas, casi la mitad civiles. Este conflicto suma víctimas y enfrentamientos constantes desde hace más de medio siglo, pero este año 2023 ya es uno de los más violentos de las últimas 2 décadas. Las redadas militares israelíes en el centro de Nablus en febrero, en Jenin en julio, el asalto a la mezquita de Al-Aqsa en abril y los ataques de Hamás desde Gaza como respuesta habían ido elevando la tensión. El primer ministro Netanyahu ha sido tajante en sus declaraciones de hoy. Estamos en guerra y la ganaremos. Su actual ejecutivo está formado por una amalgama de partidos, entre ellos supremacistas judíos y grupos de ultraderecha,
que defienden los asentamientos irregulares de colonos en la Cisjordania ocupada. Desde la conformación del nuevo gobierno, la tensión en la explanada de las mezquitas de Jerusalén se ha elevado más, si cabe. El ministro de Seguridad Nacional estrenó su cargo con esta visita, que fue vista como una provocación. La escalada del conflicto, que hoy toma una nueva dimensión con el ataque sin precedentes de Hamás y la respuesta de Israel, se produce en una fecha muy significativa, un día después del 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, la guerra que puso a Israel contra las cuerdas.